donde tuvimos acceso y donde pudimos escuchar parte importante de lo que nosotros habíamos adelantado ayer. Cómo se logró la detención de Carlos Méndez, cómo se había estado buscando, pero también se entregaron los detalles más crudos de lo que fue el crimen, muchos de ellos que no vamos a entrar a comentarlos tampoco por el horario en el que estamos, por respeto a la familia también. Entonces ayer se entregaron todos los antecedentes de cómo se logra la detención de Carlos Méndez y cómo fue su actuar el día en que terminó con la vida de María Isabel. Los quiero invitar a que veamos la siguiente nota que realiza Stepan Tarbuskovich, que nos entrega más detalles de todo este recorrido, cómo fue la jornada de ayer y además la audiencia de formalización de cargos. Veamos la nota, a la vuelta les entregamos más detalles. Carlos, ¿mataste a María Isabel? Carlos, ¿tú mataste a María Isabel? Carlos, ¿tú estuviste con ella o no? ¿Estuviste con ella? Carlos. Guardando siempre absoluto silencio y escondiendo su rostro tras la mascarilla, era trasladado para que enfrentara a la justicia, pero ¿qué pasó al momento de ser detenido? Se oculta de los detectives, no nos evita abrir la puerta, finalmente los detectives lo detienen, incluso se lanza sobre una mesa tratando de alcanzar un cuchillo. Resistiéndose al arresto, intentó atacar con un cuchillo a la PDI, pero eso no es todo. Escuche lo que encontraron en su poder. Se le encuentra entre sus pertenencias 4 celulares de él y además se le encuentra el celular de la víctima. Tenía un cuchillo, un pasaporte falso, un pasaje para viajar a Arica y 4 teléfonos celulares, entre ellos el de su víctima. ¿Qué estaba planeando? ¿Cómo fueron los días como prófugo de la justicia? Él quiso a lo mejor evitar esto cambiando el chip de teléfono o haciendo breves conexiones de internet. Porque en este minuto a lo mejor él tampoco tuvo comunicación directa con alguna persona hablando. ¿Qué hizo para mantenerse oculto? ¿Recibió ayuda? Todo se lo contamos en Contigo en la Mañana. En el edificio había una cámara, por lo que se revisaban las grabaciones y se pudo observar que el 17 de diciembre del 2020 el imputado llegó junto a la víctima e ingresó al inmueble. Y al revisar las cámaras también se logra observar que el día 18 de diciembre a las 8:08 de la mañana había salido un sujeto de similares características del imputado del edificio. En la audiencia de control de detención, la fiscal a cargo del caso detalló paso a paso cómo habrían sido las horas anteriores y posteriores del horrendo crimen en contra de María Isabel Pavés, incluso revelando antecedentes claves para comprender este caso. Y aprovechándose de la confianza que la víctima le tenía, obrando sobre seguro y habiéndolo previamente planificado. Según la fiscal, el homicidio habría sido premeditado y tiene las mismas características que el que habría realizado en el año 2009 en México en contra de su pareja de 18 años de ese entonces. Pronto le contaremos todos los detalles de la audiencia y qué pasó con el imputado. Primero, conoceremos cómo fueron sus días como prófugo y saber qué hizo para huir hasta Valparaíso y mantenerse oculto por 14 días. Para comprender, vayamos por parte y conozcamos los pasos de Carlos Humberto Méndez González. El homicidio. Mi hija salió de acá, me dijo que iba a ir a visitar a su expololo. Ellos terminaron, pero terminaron súper buena. No tenían problemas así como de odio y cosas así, no, nada. Salió con sus cosas, su mochila, y se suponía que iba a volver el día domingo. Nos remontamos al 17 de diciembre, cerca de las 2 de la tarde, cuando María Isabel abandona su casa ubicada en la comuna de La Florida para irse a alojar por 4 días a la casa de su expololo. En paralelo, le dijo a una amiga que se reuniría con un hombre que conoció en la aplicación de citas Tinder, pero no fue así. La investigación detalla que las cámaras de seguridad de este edificio, en donde vivía Carlos Méndez, captaron el momento exacto en que la joven ingresó junto al acusado. Pasaron las horas y la fiscal relata lo que realmente ocurrió aquella noche. Con fecha 18 de diciembre del 2020, en horas de la madrugada, y aprovechándose de la confianza que la víctima le tenía, obrando sobre seguro y habiéndolo previamente planificado,
El imputado procedió a propinar un corte en el cuello de la víctima con claras intenciones de matarlo, produciéndose la muerte de la misma por una herida cortante cervical. Luego le envolvió en una frazada para introducirla en un closet que el imputado mantenía en su dormitorio y cerrar la puerta para luego darse a la fuga del lugar, sin antes enviar un WhatsApp a la madre de la víctima aproximadamente a las 12 horas, haciéndose pasar por la víctima, manifestando que su celular mantenía problemas y que debía comprar uno nuevo, ante lo cual la madre le deposita a la víctima dinero en la cuenta de su hija. La investigación arroja que, de manera planificada, Carlos Méndez, o según su nombre falso, Igor Yaroslav González, atacó con un cuchillo a María Isabel, propinándole un corte en el cuello, y que luego de ocultar el cuerpo en su closet, limpió parte de la escena del crimen. Después, desde el celular de la joven, mensajeó a la madre de ella para luego huir del domicilio. Yo asumí que todavía no podía retirar su teléfono nuevo y que el suyo ya, su batería se había acabado, entonces no tenía cómo comunicarse. Llega el día domingo y ella tenía que venir a un compromiso. El día domingo ella tenía que estar temprano acá. María Isabel debía volver a su casa el día 20 de diciembre, pero nunca regresó. Lorena, su madre, la llamó a su celular, pero estaba apagado, por lo que decidió llamar al que para ese entonces supuestamente se llamaba Igor. Para su sorpresa, él le dijo que nunca se juntó con María Isabel, que no la veía hace más de una semana. Él me dice de que ellos la última vez que se vieron fue el día 11 de este mes y que de ahí no se han vuelto a ver, que no han tenido contacto. ¿En ningún momento su hija estuvo en la casa de él? Los audios que escuchará a continuación fueron enviados por Carlos a la madre de María Isabel, en donde le aseguraba no ver a la joven hace una semana y que supuestamente ella se encontraba pasando por un mal momento. Estábamos en una videollamada, es que se había vuelto su pelo y se puso a llorar. Creo que no quería seguir hablando y terminó de hablar. Eso fue el lunes y esa fue como yo como que dije ya voy a darle su espacio, porque de verdad está muy mal. Todo fue mentira. Según la investigación, para ese entonces el presunto homicida ya se encontraba en Valparaíso y el cuerpo de la joven yacía escondido dentro del closet desde hace 3 días. Pero ponga mucha atención en lo que se reveló en la audiencia. El mexicano Carlos Méndez compartía departamento con un amigo, el cual justo en la noche del homicidio no se encontraba. ¿Qué pasó cuando este amigo volvió a la casa un par de días después? El 18 de diciembre, entre las 9 a las 10 horas, él regresa al domicilio y no había nadie señalado. La puerta del dormitorio de Igor estaba cerrada y siempre se manejaba así, dice. Y se percató que había una mancha café rojiza entre la tele y el sofá en el suelo. Y él pensó que era carne descongelada o algo que se había dado vuelta. Empezó a sentir mal olor y decidió limpiar el baño hasta la puerta de salida del departamento. Según la investigación, el amigo limpió el departamento y la pieza en donde ocurrió el crimen, supuestamente sin abrir el closet y creyendo que las manchas se debían a que quizás algún tipo de comida se habría derramado. Hoy también es investigado. Se hacen diligencias para conocer si se comunicó en esos días con Carlos, pero ya le contaremos más. La búsqueda. Partimos por redes sociales. Sus compañeras de universidad, sus amigas, sus familiares empezaron a compartir las publicaciones. Ya era el martes 22 de diciembre, hicieron la denuncia por presunta desgracia y en redes sociales levantaron una campaña de búsqueda para dar con el paradero de la joven, siendo uno de los principales sospechosos el ex pololo, que supuestamente se llamaba Igor Yaroslav González, sin imaginarse que escondía un oscuro pasado. Él, desde el año 2009, se mantenía prófugo de la justicia mexicana por ser el presunto autor del homicidio de su pareja, una joven de 18 años, a quien habría asesinado de la misma manera que a María Isabel Pavés. Porque aquí existe una planificación
una planificación en el sentido que el imputado reflexiona, piensa en cómo cometer este delito y que toda esta reflexión viene ya desde México, ya que como podemos ver es exactamente el mismo modus operandi, casi la misma forma de matar, e incluso es tanto que el día jueves 9 de abril del 2009 y el día jueves 17 de diciembre del 2020, ambas víctimas señalan a sus familiares que van a juntarse justamente con Igor o con Carlos. La noche del 23 de diciembre, el cuerpo de la joven fue encontrado por la PDI al interior del closet en donde lo habría ocultado Carlos Méndez. Según relata la fiscal, aquella noche del hallazgo se encontraba al interior del departamento el amigo sobre el que le contamos, el que limpió la escena del crimen. Llegan los funcionarios de Policía de Investigaciones buscando justamente al imputado para saber si vivía efectivamente ahí, y él accede y les exhibe voluntariamente el departamento. Luego tenemos el informe de la Brigada de Homicidio que da cuenta justamente del sitio del suceso, se ven las fotografías del sitio del suceso, todas las evidencias que se recogieron y se fijaron fotográficamente, se ve el cuerpo también de la víctima, se procedió a empadronar testigos, se le tomó declaración a vecinos quienes señalaron que el imputado se veía muy poco, que muy pocas veces lo veían por ahí. Las pistas. Visto en Cerro Polanco, Valparaíso, el asesino de María Isabel Pavés. Se le reconoce por la catarata en su ojo. Si lo ve, avisa a la PDI que ya anda buscándolo. No se enfrenten a él. Es peligroso y se sospecha que hay gente escondiéndolo. Foto actualizada, confirmado por su familia y PDI. Ponga mucha atención, porque esta fue la primera gran clave para dar con su paradero. Diversos testigos aseguraban haberlo visto en el sector del Cerro Polanco en Valparaíso, pero con un look muy distinto al que tenía. Efectivamente, el aspecto que tiene ahora no es el mismo que aparece en las redes sociales o en las fotos, ¿no es cierto?, que estaban circulando. Pero lógico que un tipo, ¿no es cierto?, que llevaba 11 años prófugo de la Ciudad de México y aquí casi 14 días, por supuesto, va a tratar de eludir la justicia cambiando su fisonomía, sus movimientos, ocultándose. De eso yo creo que tenía bastante experiencia. Se trasladaba entonces al puerto la búsqueda de este prófugo tanto para la justicia mexicana como la chilena. ¿Qué hizo en estos casi 14 días que se mantuvo en el puerto? Lo vi con 3 personas más. Iba caminando en dirección a Avenida Argentina hacia el Congreso de Valparaíso. Y salieron de ahí de la residencial y se fueron en dirección hacia Avenida Argentina, hacia el mar. Iba con una señora, una niña de falda blanca, iba con unos flacos altos y él. Él salió vestido de negro entero. Se despidió de alguien de arriba del segundo piso. El testigo se refiere al segundo piso de esta casa, en donde Carlos Méndez arrendaba una pieza. Según relata, una noche lo vio salir acompañado. Vivía básicamente arriba de tu negocio. ¿Tú lo viste alguna vez? ¿Escuchaste algo de él? Nunca. Ayer cuando llegó PDI lo subió al auto y ahí recién logramos verlo, pero nosotros no lo habíamos visto nunca. Desgraciadamente en ningún momento lo vi. Los vecinos dicen nunca haberlo visto en el día, ya que según detalló la investigación, el presunto homicida solo salía por algunas noches desde la pieza que arrendaba en pleno centro de Valparaíso, específicamente en Avenida Argentina, para luego cruzar dicha avenida y adentrarse en las calles del Cerro Polanco. ¿Para qué, se preguntará usted? Según la investigación, Carlos Méndez mantenía su teléfono personal siempre apagado y sin el chip, pero por las noches se movía a otro sector para encenderlo por lapsos de no más de 30 a 40 segundos y así enviar mensajes o realizar cortas llamadas por WhatsApp. Tenía un plan que un experto nos explica. Ese número celular va a entregar tráficos de los distintos equipos en los cuales tú los colocas. Eso hablamos del tráfico de email, porque recordad que todos los teléfonos tienen una patente, tienen un número de serie, ¿ya? Entonces en el tráfico de email, él quiso a lo mejor evitar esto cambiando el chip de teléfono o haciendo breves conexiones de internet.
Porque en este minuto a lo mejor él tampoco tuvo comunicación directa con alguna persona hablando, porque sabía que a lo mejor podía estar siendo auditado. En su lógica trató de hacer conexiones breves, ¿cierto?, a la red de celular para no ser descubierto. Pero en este caso ninguna de esas cosas le puede haber servido para nada, porque cuando uno se registra en la red, en el menor tiempo, cuando ya te aparecen las barritas de señal en tu teléfono móvil, ya automáticamente eso envió la información al servidor de la compañía diciendo: este número ya está registrado. Intentaba así burlar el sistema para que la policía no detectara la señal a tiempo y dieran con su paradero, pero, según explica el experto, hoy las tecnologías que mantienen las policías permiten que en el momento exacto en que se enciende un teléfono, inmediatamente en menos de 5 segundos se obtenga información del paradero, por lo que... Y una tecnología georreferencial satelital, lo que permitió ubicar en un rango extenso en Valparaíso, en el Cerro Polanco específicamente, que podría, ¿no es cierto?, encontrarse oculto. Una extensa cantidad de detectives proceder a empadronar cada una de las casas residenciales, hostales, centros comerciales, desde el día ocurridos los hechos, para finalmente detectar que en un hostal donde se arrendaban habitaciones podría estar el autor de este ilícito. La detención. La PDI ingresa al domicilio. Escuche lo que ocurrió. Ingresan al domicilio basado, ¿no es cierto?, en la autorización del dueño del hostal, quien se oculta de los detectives, nos evita abrir la puerta. Finalmente los detectives lo detienen, incluso se lanza sobre una mesa tratando de alcanzar un cuchillo, pero no lo logra y es reducido por los detectives. Finalmente, con esta detención se hace justicia a un hecho tan lamentable. Con un cuchillo intentó atacar a los policías, pero lograron reducirlo y detenerlo. A continuación le contamos qué encontraron en su poder. Se le encuentra entre sus pertenencias 4 celulares de él y además se le encuentra el celular de la víctima, es decir, el celular de la víctima, que según la señora fiscal es con el que se comunica con la madre de la víctima cuando ella ya está muerta, para dilatar o enredar o confundirla o hacerle creer que sigue viva, precisamente para procurarse la impunidad, es hallado en pertenencias del imputado en la ciudad de Valparaíso cuando esto es detenido. 4 teléfonos celulares distintos y el teléfono de su víctima, María Isabel Pavés, el mismo desde donde se hizo pasar por la joven para enviarle mensajes a la madre, pero eso no es todo. Y que tenía un pasaje a Arica comprado. Pensaba viajar al norte, pero aparentemente por los controles sanitarios decidió no hacerlo. Pretendía escapar hacia Arica para luego abandonar el país. Lo mismo que habría hecho en el 2009, cuando presuntamente cometió el crimen en contra de su pareja y luego arrancó hasta Chile con una identidad y pasaporte falso bajo el nombre de Igor Yaroslav González. Hoy se investiga quién lo ayudó a escapar y encubrió todo este tiempo. Lo que es la red de protección, o el que lo haya ocultado, o el que lo haya protegido, ¿no es cierto?, eso es materia de investigación y por supuesto se va a poner en conocimiento del Ministerio Público. ¿Es cierto que estaba recibiendo dinero desde México por parte de su madre? Sí, hay antecedentes que él recibía dinero desde México, y eso también son antecedentes que se investigan, se aportan a la investigación. Detienen a la bestia. Así medios mexicanos destacaban que Carlos Méndez González, que se hacía llamar Igor Yaroslav, tras 11 años prófugo por otro femicidio, al fin ya estaba en manos de la policía, aunque fuese en Chile. Desde México, la hermana de la otra joven que también habría sido asesinada por Carlos Méndez reaccionó a la noticia. Estoy muy agradecida por la difusión, por el interés en el caso. Y gracias a todo eso se logró la captura de esta persona. Esperemos que se haga justicia para mi hermana Itzel Monroy Barraza y para María Isabel Pavés. Siente que de alguna forma por fin se podrá hacer justicia, y así también lo informaron distintos medios mexicanos. Son 2 casos que son muy difíciles de poder llevar, porque pues han pasado 11 años en los que se abre una carpeta de investigación que estaba, se podría llamar así, empolvada,
donde esta persona pues logró escapar sin lograr ser detenido y que volviera a ser este homicidio en Chile. Carlos, ¿mataste a María Isabel? Carlos, ¿tú mataste a María Isabel? Carlos, ¿tú estuviste con ella o no? ¿Estuviste con ella? Carlos. Tras 14 días, fue detenido con una apariencia muy distinta a la que se le conocía. Fue llevado ante la justicia, en donde se sometió a una audiencia de control de detención que duró más de 2 horas. Todo lo que se nos ha relatado respecto a cómo se habrían dado estos supuestos hechos son dichos de personas. Pero efectivamente, acreditación de esos dichos no constamos. Su defensora pública asignada alegaba que la detención habría sido ilegal y que no existían pruebas suficientes para inculparlo, pero la fiscalía entregó una serie de antecedentes que lo mantienen como el presunto autor del homicidio, por lo que solicitó la prisión preventiva. De acuerdo a todo lo dicho, estima el tribunal que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos, de ambos delitos. En realidad, de acuerdo también al uso de pasaporte falso con la documentación acompañada, accede a lo solicitado y se decreta la prisión preventiva. Y este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho. A mí me destruyó la vida porque este desgraciado se ensañó con mi hija. Yo siento un dolor tremendo que yo creo que en la vida se me va a quitar. Finalmente el tribunal determinó que Carlos Méndez es un peligro para la sociedad, dictando prisión preventiva mientras se lleva a cabo una investigación en su contra y, escuche bien, en contra de varios otros sospechosos que podrían haber estado involucrados en este macabro crimen que conmocionó a todo el país y cuya investigación está recién comenzando. Detienen a la bestia. Así medios mexicanos destacaban que Carlos Méndez González, que se hacía llamar Igor Yaroslav, tras 11 años prófugo por otro femicidio, al fin ya estaba en manos de la policía, aunque fuese en Chile. Detectives que tras el asesinato de María Isabel Pavés finalmente dieron con su paradero, tras 15 días en que intentó como fuese desviar la atención. Estoy muy agradecida por la difusión, por el interés en el caso. Y gracias a todo eso se logró la captura de esta persona. Esperemos que se haga justicia para mi hermana Itzel Monroy Barraza y para María Isabel Pavés. Se escondía en esta hostal de Avenida Argentina en Valparaíso, bajo una apariencia que poco coincidía con las fotografías que se usaban en su búsqueda, las que tenían una clara descripción: sobrepeso lunar bajo el labio, el tatuaje de una cruz negra en su antebrazo izquierdo y una catarata en su ojo, la que trataba de ocultar con el pelo en su rostro. Realizan una serie de seguimientos y diligencias, tanto presenciales como electrónicas, es decir, a través del seguimiento de su teléfono celular, que permiten dar con él en la ciudad de Valparaíso. Se oculta de los detectives, no nos evita abrir la puerta. Finalmente los detectives lo detienen, incluso se lanza sobre una mesa tratando de alcanzar un cuchillo, pero no lo logra y es reducido por los detectives. Y finalmente con esta detención se hace justicia a un hecho tan lamentable. El teléfono de Carlos Méndez logró ser rastreado, luego que lo prendiera cada ciertos intervalos de tiempo para realizar llamados a aquello rojo donde verdaderamente se encontraba, luego que intentara siempre despistar a la policía, como cuando en medio de la búsqueda de la víctima entregó un domicilio en Puente Alto, donde ya no vivía hace más de 5 meses. Estamos hablando de una persona que estaba acostumbrada justamente a vivir en calidad ilegal. Estamos hablando que llegó el año 2009 ilegal al país y desde ahí no tenía ninguna regularización de sus papeles, no tenía nada, o sea, él sabía cómo manejarse. El crimen de María Isabel habría ocurrido el pasado 17 de diciembre en la habitación del departamento P904 de este edificio en San Pablo, en Santiago Centro. Luego de esconder el cuerpo con una frazada en el closet, Méndez González habría dejado el lugar al día siguiente. Se logra observar que el día 18 de diciembre a las 8:08 de la mañana había salido un sujeto de similares características del imputado del edificio. Sin embargo, la cámara no enfocó el rostro, por lo tanto no fue posible identificarlo plenamente.
Su frialdad fue tal que se hizo pasar por María Isabel Pavés, tomando contacto con su madre, intentando hacer creer que ella aún estaba con vida. De hecho, fue él y no ella quien le pidió dinero, ya que supuestamente su celular se había echado a perder, depositándole 280.000 pesos. Y darse tiempo además de fugarse. Hay que señalar que este delito ocurre el 18 de diciembre. Recién la madre de la víctima se preocupa el día sábado y el 21 recién realiza. Por lo tanto, estamos hablando de 5 días que gana el imputado y que tenía un pasaje a Arica comprado. Pensaba viajar al norte, pero aparentemente por los controles sanitarios decidió no hacerlo. Aquella pista apareció cuando se conectó a una señal Wi-Fi que arrojó su nuevo paradero, un domicilio de la calle Yungay en Valparaíso. Y se encontraron diversas especies, entre los cuales se encontraron 2 vouchers de retiro de dinero a nombre de Igor Yaroslav González, además de un pasaje de Turbus para Arica con fecha 18 de diciembre y diversas tarjetas telefónicas sin sus respectivos chips. Y se arrienda segundo, tercero y cuarto piso y nada más. Aquí no se arriendan piezas. ¿La gente que vive acá en el sí había visto a... Nadie, porque si lo hubiesen visto me hubiesen avisado. Nadie lo habría reconocido. El hostal donde fue finalmente capturado. Esto fue lo que se halló durante el allanamiento. Se le encuentra entre sus pertenencias 4 celulares de él y además se le encuentra el celular de la víctima, suficiente para establecer la autoría del imputado respecto del crimen al cual se hace referencia. María Isabel, Carlos, ¿tú mataste a María Isabel? Carlos, ¿tú estuviste con ella o no? ¿Estuviste con ella? 15 años y un día presidio perpetuo calificado. Eso es lo que Carlos Méndez González arriesga como pena. En México también esperan que pague por el crimen de Itzel Monroy, de 17 años, hecho ocurrido el año 2009 en Aguascalientes. No se descarta incluso su posible extradición. Mientras tanto, también se está averiguando quiénes pudieron ayudarlo hasta antes de caer en manos de la policía. Fue muy inteligente, es muy buen actor. ¿Me puedes explicar más o menos de qué fue, qué pasó, qué onda? Mira, yo sé que sí estaba de caída. De hecho, lo decía medio mundo. ¿Hay evidencia suficiente para atribuirle responsabilidad directa como autor de la muerte de la joven? Tras estar al menos 15 días prófugo, fue formalizado en el 14 Juzgado de Garantía de Santiago Carlos Humberto Méndez, único sospechoso del femicidio de María Isabel Pavés, cometido en diciembre pasado. Y aprovechándose de la confianza que la víctima le tenía y habiéndolo previamente planificado, el imputado procedió a propinar un corte en el cuello de la víctima. Así, la fiscal a cargo de la investigación relata cómo el imputado habría cometido el crimen, ocurrido la madrugada del 18 de diciembre, día en que también se le perdió el rastro a quien se hacía llamar como Igor Yaroslav González. Fue muy inteligente, es muy buen actor. Y él se vendió, se publicitó y sí, efectivamente nosotros le creímos. Estaba yo caminando y me habló un amigo, me dijo, te están funando, weón. Y le dije, ¿cómo? ¿Qué onda? Acabo de ver tu foto de perfil y acabo de cachar qué onda, ¿qué pasó? Esta alevosía es completa tanto respecto a la víctima como respecto de su propia madre y el entorno. Se encuentra ilegal en el país, también está acreditado y prófugo de la justicia mexicana. Por eso la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Carlos Humberto Méndez, considerado como un peligro para la sociedad, imputado por los delitos de femicidio y uso de pasaporte falso. El carácter mismo del delito, cómo se le miente a las instituciones policiales cuando la víctima ya está muerta. Esos antecedentes, su señoría, creemos que nosotros son más que suficientes para establecer la autoría del imputado. Una formalización que reveló que María Isabel llevaba al menos 5 días sin vida en el departamento de su ex pololo al momento de ser hallada. El imputado no alcanzó a limpiar el lugar una vez cometido el crimen. Todo lo que se nos ha relatado respecto a cómo se habrían dado estos supuestos hechos son dichos de personas. Pero efectivamente, acreditación de esos dichos no constamos. Estima el tribunal que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos, de ambos delitos. Carlos Humberto Méndez permanecerá por ahora en prisión preventiva durante los 6 meses de investigación, tras una búsqueda que se prolongó por más de 2 semanas. Bueno, ahí están las notas de precisamente lo que ocurrió ayer con Carlos Méndez, quien tuvo que comparecer ante la justicia por el asesinato de María Isabel Pavés. Lucho, bueno, había mucha expectativa de lo que iba a ocurrir, se vivieron momentos, ¿no es cierto?, muy tensos, con los relatos de
la Fiscalía en la audiencia, muchas partes que son bastante escabrosas, que no podemos en la mañana, ¿no es cierto?, entrar en detalles, pero la verdad es que se ve un tipo muy particular, Carlos Méndez, ¿no? Como tranquilo, como impertérrito, como que no se le mueve un pelo, Lucho. Mira, ayer, Julio, nosotros estuvimos hasta cerca de las 2 de la tarde en la Brigada de Homicidios con mi querido Vladimir Carvajal y estuvimos esperando ahí la salida de Carlos Méndez, porque nuestra idea era poder, como se conoce en la jerga del periodismo, meterle micrófono a él cuando saliera. Y cuando lo saca la PDI rumbo hacia el Centro de Justicia, tuvimos ahí esos 5 o 6 segundos en los cuales alcanzo a preguntarle un par de cosas, y en la imagen ustedes lo alcanzan a ver que él, tal como lo dices tú, impertérrito, él no tiene ningún tipo de movimiento. Le pregunto en 2 oportunidades: ¿tú mataste a María Isabel? Y él no tiene ningún tipo de respuesta. Ayer lo conversamos en la tarde con Roberto Cox, de que siempre hay 2 casos en estas situaciones. Hay quienes cuando salen y se ven enfrentados a las cámaras van con la cabeza agacha y no quieren decir nada, y están los que salen con la cabeza arriba. En el caso de Carlos Méndez, él fue con la cabeza arriba, mirada de frente, en ningún momento ni siquiera una expresión facial cuando le preguntamos sobre esta situación, y se va hacia el Tribunal de Garantía. Ayer escuchábamos también dentro de la audiencia, en la presentación de la Fiscalía, que también entrevistaron al padre de la joven asesinada en México el año 2009, Itzia. Y lo que dice el padre es que él era un tipo muy introvertido, a ellos les llamaba la atención que sociabilizaba poco. Sin embargo, la declaración que entregan algunos testigos de acá, en Chile, dicen de que era un tipo muy, si bien no era muy conversador, pero sí les parecía una persona muy caballero, muy compuesto. Entonces, claro, tiene esas dualidades, pero hablando de la experiencia empírica, de lo que vivimos nosotros, a él no se le movió un músculo cuando le preguntamos si él había sido quien mató a María Isabel. Y, a ver, acá hay un tema también que a mí me llama mucho la atención, que no solo es el perfil, podríamos decir, de un psicópata, de un asesino, siempre hablando que es el principal imputado, porque todavía finalmente no llega ni un juicio oral ni una sentencia que corrobore esto. Bueno, yo en lo personal creo que no hay muchas dudas al respecto, pero obviamente que viene un proceso judicial. Pocas dudas, Monse. Pero a mí me llama la atención que siento que hay como un delincuente profesional también, porque todo lo que él hace para entrar a Chile, todo lo que él hace para mantener esta identidad ilegal durante todos estos años que ha vivido en Chile, nos hablan de un hombre que planifica, un hombre que tiene expertise, que falsifica documentos, que falsifica identidad. Entonces la verdad es que eso me llama la atención, porque muchas veces uno ve que el psicópata, el perfil de él, del psicópata, del asesino, se enfoca en eso. Pero aquí lo que fue su escapada, lo que fue el esconder su identidad, es realmente profesional. A mí no me gusta tampoco usar esa palabra, porque creo que al mundo profesional nos deja mal. Que el profesional es el que estudia. Claro, pero yo creo que él de alguna manera estudia muy prolijamente lo que tiene que hacer para pasar desapercibido de ese asesinato en México. Pero aquí cae en su propia trampa, Monse, porque este asesino vuelve a cometer este horrible delito. Monse, mira, hay varias situaciones de lo que tú dices y que se van sumando. Por ejemplo, el tema de que él quería irse a Arica, él quería salir por Chacayuta, él ingresa por Chacayuta el año 2009 y a él lo que le interesaba era salir por Arica. ¿Por qué? Porque esa es la frontera más transitada que tiene Chile. Entonces, además, hay todo un mercado que rodea a la frontera chileno-peruana de personas que te pueden sacar en taxis, en autos, distintas formas, y él lo que buscaba era llegar allá, tenía hasta los pasajes comprados. Entonces, es un tipo que sabía muy bien cómo esconderse, y lo que nos decía ayer Cristian Garrido, él se esconde en un lugar al lado del Congreso, en Valparaíso, muy cerca del Congreso, donde está lleno de carabineros. Se fue a un lugar que había mucha vigilancia, precisamente porque iba a pasar... Pensé que iba a decir otra cosa, me tenía con el corazón en la mano cuando dio el ejemplo el Congreso, Lucho. Fíjese que yo quiero decir una cosa,
Este tipo lleva 11 años escapando. Lleva 11 años huyendo, no sé si del mismo, no sé. Pero alguien en estos 11 años, algunas personas lo han ayudado mucho. En el relato de la policía se habla de que él siempre ha recibido giros de México, o dinero desde México, Lucho. De su mamá en especial. Y bueno, fue una de las cosas por donde pudieron entrar, ¿no? Que se supo. Y la verdad es que el comportamiento de una persona que huye durante 11 años, acuérdate que el modo de operación del asesinato en México es muy parecido acá, incluso también abandona el lugar del hecho, que también era su departamento, y también deja a la víctima en ese departamento tirada, digamos, y se vuelve a repetir ahora en Santiago de Chile, digamos, 11 años después, pero él ya lleva 11 años escapando. Exactamente. Lleva 11 años viajando con pasaportes falsos, no contratándose con nadie, no tomando ningún tipo de contrato donde se pudiera saber su identidad. O sea, una persona que de una u otra forma es un peligro para la sociedad y sin lugar a dudas después de que termine este juicio va a pasar bastante tiempo en la cárcel, Lucho. Sí, pues se tiene que realizar, ya se hizo el control de detención, queda todo el proceso y haciendo la prognosis, haciendo la proyección, es lo más seguro que va a recibir cadena perpetua por el tipo de delito, por todos los agravantes que tiene y además por cómo fue el crimen finalmente.